Muy bienvenidos a esta serie de enseñanzas, equipamiento ministerial acerca de procesos de cambio y transformación en el reino de Dios. ¿Por qué surge esta serie? Ciertamente la preocupación de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que la gente alcance la gracia de Dios para ser salvos. Pero no se trata solamente de dar ese paso de recibir a Cristo como Señor y Salvador, sino que esa persona pueda ser transformada por el poder del Evangelio y llegue a ser ese hijo de Dios maduro para poder también él ayudar a otros. Como pastores, como líderes, nos ocupa y nos preocupa que mucha gente recibe con mucha alegría, mucho gozo el Evangelio, lo disfruta, pero a corto plazo no sabemos qué pasa. Esa persona baja los brazos, es como que pierde el interés y en muchos casos, en la gran mayoría, abandona la fe. Muchos otros comienzan a deambular de un ministerio a otro, de una iglesia a otra, pero sus vidas no cambian, Y el propósito del Evangelio es transformación, que la persona llegue a la fe, pero que no quede en ese estado nada más de haber llegado y nada más, como que nada más pudiera llegar a ocurrir. Sin embargo, el Señor nos muestra permanentemente por la palabra que el Evangelio, cuando llega a una vida, llega también a una familia, llega también a un barrio, a una ciudad y a una nación. Ese es el efecto multiplicador del Evangelio. Entonces tenemos que aprender, como obreros de Dios, como líderes, como siervos de Dios, tenemos que aprender de acuerdo a las herramientas y a las dinámicas que Dios nos da, cómo ser más sabios, cómo ser más efectivos en la tarea de la predicación del Evangelio. Así que vamos a ver en el día de hoy cómo son estos procesos, dónde comienzan. El Señor nos dice allí en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muchos están entusiasmados con la palabra gloria, la repiten, como si gloria nada más fuera un resplandor de luz tremendo, algo majestuoso, y de verdad puede ser parte de eso, sí. Pero la gloria a la que Dios se refiere es al resultado de la transformación. Cuando una persona es adicta, vamos a poner un ejemplo, es adicta, es alcanzada por el poder del Evangelio y esa persona lo abraza, se abre a la fe. Dios comienza en esa persona un poder transformador. Dios le da el poder del Espíritu Santo para que lo transforme de adentro hacia afuera. De pronto esa persona ya no tiene más ganas de seguir con las adicciones, ya no quiere más esa vida. Y no es emocional porque ya lo habrá intentado muchas veces, pero volvió otra vez a lo mismo. Pero en este caso, ya no quiere saber más nada de verdad. Bueno, pasan los días, pasa la semana y esa persona no cambia su postura, se mantiene limpia, se mantiene sana, libre. Eso que estamos viendo es gloria de Dios, es la transformación de adentro hacia afuera. Yo quiero que como líderes, ustedes tengan bien presente esto que estoy diciendo. No pretendan que una persona cambie de un día para el otro, aunque nos gustaría que así fuera. ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir, pero no es en la mayoría de los casos. Estemos dispuestos a aceptar que hay procesos y que ese primer estado en que encontramos la persona es un estado bien complicado y ahora lo van a ver por qué se lo digo. Transformación es el resultado de algo sometido a un proceso. Así como se recogen las uvas en racimos y se meten en los procesos para producir el vino, es exactamente eso. Tomamos las uvas, pero terminamos teniendo el vino como resultado.
Dios trabaja en procesos. La transformación de una vida no es algo, como dije antes, que puede ocurrir de un día para el otro, salvo la intervención de Dios. ¿Por qué? En el caso del apóstol Pablo fue así. Dios intervino y automáticamente lo cambió, lo transformó. Pero en una gran mayoría de casi todos los apóstoles no ocurrió así, sino todos entraron en ese proceso de transformación. No nos tenemos que olvidar nunca, y enfatizo, no se olvide nunca. Tratamos con personas, con individuos, y no son objetos, son personas. Y debemos respetarles como tal, como Dios les respeta. Así que esa persona es el tesoro de Dios que nos pone en nuestras manos para trabajarlo. Entonces, pero tenemos que entender cómo. Esas personas en el mundo espiritual tienen características muy similares a la de los animales, en las cuales nos ayudan a entender su comportamiento y nos da la pauta de todos los pasos del proceso, para que al identificarlos ayudemos a que se logre en cada individuo una verdadera conversión. Jesús mismo toma muchos ejemplos de animales para hablar acerca de las personas. Una de ellas, por ejemplo, la oveja perdida. ¿Entiendes? O sea, Jesús siempre tomó ejemplos, parábolas, para que se pudieran entender mejor las cosas. Y el mismo Jesús nos muestra dónde y cómo comienza el proceso. Allí en Lucas capítulo 5, versículo 4, el Señor nos dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Así que el Señor nos entrega el primer paso de este proceso, la materia prima del proceso. ¿Cuáles son? Los peces. Él nos da el ejemplo de los peces. Allí en Habacuc, capítulo 1, versículo 14, es un texto que muy poca gente conoce porque no es tan llamativo, pero sin embargo es el que pone a las claras, qué es lo que tiene que ver con el asunto de los peces. Mire, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Esto es lo que Habacuc nos enseña. Entonces, los peces representan a los que aún no han sido alcanzados. Jesús le dijo a Pedro, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. El Señor no cambió. El llamado al servicio, el llamado a servirle en el Evangelio es exactamente el mismo que le dio a sus apóstoles. Y debemos tener el mismo deseo de cumplir con ese mandato que el Señor nos da. ¿Qué simbolizan los peces? Los peces simbolizan la vida natural de una persona, pero sin el gobierno de Dios. Recuerde lo que Habacuc nos enseña. No tienen quien los gobierne. Usted está viendo detrás mío un hermoso acuario donde pasan distintas clases de peces y era un poco la idea, que usted lo pudiera ver mientras yo lo estoy declarando. Hay peces de todo tipo y tamaño, de todo tipo y tamaño. Hay peces que son solitarios. Por ejemplo, hay peces que miden hasta 30 metros. ¿Qué es semejante? Sí, es una ballena, hasta 30 metros mide. Y hay otros peces que son muy pequeños, muy chiquititos. Hay peces que son muy solitarios. Hay peces que son carroñeros. Hay peces oportunistas y otros violentos. Hay peces mansos. Hay peces débiles, pero también hay peces fuertes. Estas características que les estoy dando son las que nosotros podemos ver en las personas. Por ejemplo, hay personas de todo tipo. Hay personas solitarias, deprimidas, depresivas, amargadas. Hay personas que no quieren juntarse con nadie. Ahí están los carroñeros. Esos carroñeros son aquellas personas que no tienen una buena vida y que lamentablemente andan en la delincuencia o andan haciendo cosas horribles. Bueno, están ese tipo de personas. También están los oportunistas, que es donde ven una oportunidad de sacar provecho, lo hacen. Están los violentos,
que es una de las características que más se ve, y principalmente en estos tiempos. Están los peces mansos, los débiles, pero también están los fuertes, los que se creen que se pueden llevar el mundo por delante. Estas características, repito, están en los peces, pero también se los puede ver en las personas. Los hay de apariencia agradable. Hay gente de apariencia agradable, pero esconden armas muy venenosas. La palabra nos enseña que de lo profundo del corazón habla la boca. Y hay muchas personas que cuando hablan parecen lanzas sus palabras, parecen espadas y lastiman mucho. Ocurre mucho en los matrimonios, ocurre mucho de los padres a hijos, etc. Entonces, así como los peces tienen armas a una apariencia agradable, en realidad esconden esas armas venenosas. Pero me encantaría que usted preste atención en esto que voy a decir ahora. En todos los peces, hay dos características que los unen. Una es que fuera del agua, fuera de su elemento, no son nada. Se mueren si se los saca. Pero la segunda es que en su gran mayoría tienen escamas y estas les sirven como cobertura. ¿Qué simboliza esto en las personas que nosotros alcanzamos para el Señor? La primera es que muchas personas no quieren salir de su ambiente seguro, de su lugar seguro. Por ejemplo, el que anda en malas compañías no quiere dejarlas porque con ellos se siente bien. El que anda en violencia no quiere dejar la violencia porque allí se siente bien. Pues si se lo saca, siente que se sienten débiles. Y en verdad, una persona violenta es un cobarde escondido en un traje de violencia. Eso es una persona violenta. Un cobarde escondido en un traje de violencia. En realidad es una pobre persona. Pero la segunda es las escamas de los peces. Nos hablan de aquellas cosas que la persona va colocando sobre su vida y lo hace impermeable al cambio. Se siente muy seguro, con una apariencia de a mí no me entra una bala, o sea, yo hago de mi vida lo que quiero. Eso no tiene gobierno, hago de mi vida lo que quiero. Pero sin embargo, dentro de ellos están llenos de necesidad. Pero esas escamas son las que tienen que caer. Esas escamas pueden llamarse amargura, odio, rencor, resentimiento. Un montón de cosas que lo van cubriendo y es lo que se ve. Entonces la persona está llena de necesidad, pero vive con esa cobertura de mentira que lo puede terminar consumiendo absolutamente. Lo tenemos que identificar. Por eso es que el primer paso es el pez. Porque si nosotros identificamos qué le sucede a esa persona, con la ayuda de Dios, con el discernimiento y la revelación, nosotros vamos a ser muy efectivos. No vamos a pasar al otro paso sin antes haber resuelto este. La persona tiene que reconocer su estado para dejarse ayudar, porque no se lo puede obligar. La persona tiene que estar dispuesta a dejarse ayudar. Recuerden lo que dije antes, tratamos con individuos. Pero fíjese las escamas que tiene esa persona, cómo se cubre, una escama de orgullo, una escama de vanagloria, o sea, un montón de cosas. Y la tenemos, que vuelvo a repetir, la tenemos que identificar, tenemos que ser sabios. Por eso ganar almas no es cualquier cosa. La Biblia nos enseña que cuando Jesús les dijo, tiren la red al mar, y no habían pescado nada, sacaron la red llena de peces. Y ¿saben? Los contaron y fueron 153. 153. Todos servían. O sea, no desecharon ninguno. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el Señor nos ha dado una tarea maravillosa y tenemos que ser efectivos en realizarla. Hemos sido llamados a pescarlos. Y el Señor dice asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla, sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Esta es
la tarea en general que se hacía antes. Lo de los 153 peces era muy específica, pero la tarea en general era esta: sacar la red y elegir entre uno y otro. Ahora, nosotros no estamos para desechar a nadie, absolutamente, porque todos aquellos que van a entrar en la red, como esos 153 peces, todos sirven. Quiere decir que aquella tarea que nosotros realizamos para que la gente llegue a Jesús es una tarea bien vista por Dios y todos sirven. En una cosa o en otra, Dios tiene un propósito con cada uno, sin duda. El sello del pez es que no tiene gobierno. Así que aquellos que son alcanzados no pueden quedar en ese estado. Pero voy a enfatizar en esto. Recuerde, usted está tratando con todo tipo de personas. Y Dios a cada uno de los que servimos nos ha dado una gracia. Y vamos a llegar a las personas donde esa gracia te va a permitir tener contacto, relación con esa persona. Entonces no pretendas pescar con un anzuelo de sardina, para decirlo de una manera simple. No pretendas pescar con un anzuelo de sardina un tiburón, porque no te va a funcionar, no va a funcionar. Yo recuerdo que de pronto estábamos con los chicos en la laguna y veíamos a los pececitos ahí, pero ninguno mordía. Por allá mordía un pequeño bagrecito, pero que era nada más para sacarlo y volverlo a tirar al agua, porque para comer no servía. Porque yo quería pescar a algunos más grandes, pero los grandes no están a la orilla, los grandes están en la profundidad. Y esto es otra de las cosas que a nosotros nos ocurre. Muchas veces no tenemos el coraje suficiente, la valentía suficiente, animarnos, atrevernos, para ir más allá, capacitarnos mejor para poder entrar a aguas profundas y agarrar peces grandes. Pero bueno, hay quienes lo hacen, gracias a Dios. Los peces simbolizan a aquellos que no tienen gobierno. Yo de mi vida hago lo que quiero. A mí no me vengan con el evangelio ni cosas por el estilo. Bien, no tenemos por qué obligar a nadie y no vamos a hacerlo. Nosotros vamos a acercarles la palabra de vida y su necesidad les va a hacer que la acepten. Muchos de esos peces, muchas de esas personas no se van a dejar ayudar. Quiero que lo recuerdes, no se van a dejar ayudar, porque hasta que Dios no intervenga no van a cambiar su naturaleza. Yo recuerdo que en una oportunidad en la escollera, que hay muchas piedras y uno puede salir de lo que es cemento y entrar donde están las piedras, había unos pescadores y esos pescadores estaban pescando, pero vieron que como bajó la marea, que había quedado atrapado un tiburón, un pequeño tiburón, no demasiado grande, ahí entre las piedras, que decidieron liberarlo, querían liberarlo para retornarlo al mar. Así que se fueron y se dieron cuenta que la piedra lo había aplastado prácticamente a la mitad del cuerpo. Lo tomaron de la cola, corrieron la piedra. ¿Y qué sucedió? El tiburón se dio vuelta, así con la cola agarrada en la mano, se dio vuelta y lo mordió, lo hizo sangrar muchísimo, así que lo soltó automáticamente, gracias a Dios el tiburón también lo soltó y este muchacho quedó sangrando. Bueno, muchas veces vas a tener situaciones de este tipo. Vas a ayudar personas que se van a dar vuelta y te van a provocar daño. Pero acordate, su naturaleza es esa. Hasta que Dios no los cambie, ya no vas a poder hacer nada. Tratamos con personas, necesitamos mucha paciencia y necesitamos mucha pasión para no dejar todo. Tenemos que continuar adelante. Así que no podemos dejar a ese pez, a esos peces en ese estado. Nuestro objetivo es lograr que el pez se convierta en oveja. Y esa es la segunda charla de esta serie a la que espero que puedas acceder. Quiero animarte con todo el corazón a que le pidas a Dios sabiduría, discernimiento, inteligencia, ciencia, para poder trabajar efectivamente en el reino de Dios
y ver delante de tus propios ojos cómo Dios produce el efecto transformador en la vida de las personas. Si estás escuchando esta serie, significa que sos el candidato escogido por Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.